saluda el pastor Montalbán. En esta víspera de Semana Santa quiero invitarte para juntos reflexionar sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Cada noche vamos a estudiar el significado de cada una de ellas. Hoy quiero que meditemos en la primera palabra de Jesús en la cruz. Abre tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su primera palabra en la cruz fue sobre el perdón. Perdona y olvida, así dice el dicho, pero es así de simple. Una joven a quien lo dejó su novio dice: ella verdaderamente hirió mis sentimientos, se burló de mí. ¿Cómo puedo perdonarla por lo que me hizo? Por otro lado, una joven a quien su padre la abusó sexualmente por varios años pregunta: ¿por qué debo perdonarle lo que me hizo? El traficante de drogas que quiere cambiar su vida se pregunta: ¿me puede perdonar Dios realmente todo lo que he hecho? ¿Cómo perdonamos a los que nos han herido? Esta es una de las muchas preguntas que varias personas se hacen. Cuando uno analiza la historia, las últimas horas de la vida de Jesucristo, ve que fueron momentos muy difíciles en su ministerio. La Biblia dice que fue traicionado, fue negado y rechazado. Se burlaban de él y le golpeaban el rostro. Fue acusado falsamente de no dar tributos a César. Lo abofetearon, lo crucificaron, lo humillaron como ninguno de nosotros. Humanamente, el Señor Jesucristo tenía suficientes motivos para decir: Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, como muchos lo hacen hoy. Ya conocí a muchos que dejaron de creer en Dios cuando el sufrimiento, el mal, el dolor, la enfermedad, los fracasos golpeaban su vida. Cuando la traición, la falta de dinero, la muerte de un ser querido aparecieron para causarles pérdidas irreparables. Te pregunto, ¿por qué solo hay que creer en Dios cuando todo nos va bien? Por el contrario, el Señor Jesucristo se aferró a su Padre, oró a su Padre, confió en su Padre. Es interesante que lo llama así, Padre. Jesús sabía que en momentos difíciles también se debe y se puede confiar en Dios, porque un padre nunca desampara a sus hijos. Todo el sufrimiento de Jesús estaba profetizado. El profeta Isaías, en el capítulo 53, nos dice que Jesús no era inmune al desprecio, sino que él sería rechazado. Él era el varón de dolores, él llevaría todas nuestras enfermedades y sufriría todos nuestros pecados, además de ser angustiado y afligido. Entonces, ¿qué hacía que Jesús, o la pregunta sería, ¿cuál fue la reacción de Jesús ante aquellos momentos difíciles? La Biblia nos dice que Jesús oraba. ¿Será que estás pasando por momentos difíciles y no sabes qué hacer? La Biblia en Filipenses 4:6 nos dice que debemos orar. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando medito en todo el sufrimiento de Jesús, la traición, el rechazo, la humillación y la cruel crucifixión, quedo preocupado por la crueldad del ser humano. Él mata por venganza, ya te diste cuenta. Roba por necesidad sin importarle quién se perjudique. Viola a personas débiles solo por placer. Miente para no ser descubierto. Es infiel a pesar de saber que puede destruir a su familia. Se droga para buscar felicidad.
poco a poco se va destruyendo. Sufre él, sufre su familia, sufre la sociedad por su causa. Mientras estemos en esta vida, todo nos puede pasar. Mientras el ser humano viva alejado de la gracia, de la misericordia de Dios, continuará matando, robando, violando, lastimando, hiriendo, humillando. Siempre encontrará una víctima. El mismo Señor Jesucristo sufrió por causa del ser humano, que habría de salvar paradójicamente. Una pregunta que te estarás haciendo es la siguiente: ¿cómo Jesús respondió a sus enemigos? Cualquiera de nosotros respondería con amenazas, insultos y hasta con maldiciones, ¿verdad? La Biblia nos dice que Jesús no hizo nada de eso, sino que puso en práctica lo que enseñó en el famoso Sermón del Monte, registrado en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Él dijo así: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los odian y orad por lo que los ultrajan y os persiguen. Tremendas lecciones. Y yo quiero compartir contigo 5 lecciones fundamentales que uno extrae de esa palabra maravillosa de Jesucristo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera lección: Jesús no esperó que le pidan perdón para perdonar a las personas. Es interesante que muchas personas piensan así: si no me pide perdón, yo no perdono. Otros afirman lo siguiente: yo no puedo perdonar cuando me lastiman. Ambas generalmente viven amargadas, siempre con ira, rabia y con una sed de venganza. Perdonar, escucha bien mi querido amigo, es una decisión personal. No debería depender de nadie. Segunda lección: cuando perdonamos, quedamos libres del sentimiento de ira, de rabia, de dolor, del deseo de venganza. El perdón que Jesús ofreció fue por Él, no por los demás, no porque los demás lo merecieran, no porque si los perdonaba los demás iban a sufrir por esa acción de Jesucristo, no. Piensa bien: el rechazo, la traición, los golpes, la humillación, los insultos, las injusticias eran suyos. Como ser humano, yo imagino que sintió cosa, objeto que se trata sin valor, que se tira después de usarlo. Su corazón estaba literalmente quebrado, dolido en extremo. Jesús sabía que cuando Él perdonaría, Él quedaría libre de todo ese dolor. Tercera lección: Jesús nos enseña a perdonar 70 veces 7. Eso quiere decir que debemos perdonar sin límites todas las veces que sea necesario. Cuando uno lee al apóstol Pablo decir en Colosenses 3:13 una frase maravillosa, nos hace comprender cómo es que Dios nos perdona todos nuestros pecados. Él dijo: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, así como Dios nos perdona todas las veces que le pedimos perdón por nuestros pecados, nosotros debemos perdonar todas las veces a aquellos que nos ofenden. Cuarta lección: Dios perdona toda clase de pecado. No hay pecados grandes, no hay pecados pequeños, no hay pecados muy graves, menos graves. Para Dios todos los pecados son iguales. Dios perdona toda clase de pecados, por más que sean asquerosos, crueles, inconcebibles y hasta difíciles de perdonar. Dios perdona todos los pecados. Es capaz de perdonar al que mató a sangre fría. Es capaz de perdonar al que viola a un ser indefenso. Es capaz de perdonar a aquel que abandonó a su mujer y a sus hijos por irse con otra. Es capaz de perdonar a aquella mujer que vende su cuerpo por dinero. Es capaz de perdonar al orgulloso. Todo pecado Dios puede perdonar siempre que el ser humano se humille, confiese y reconozca sus pecados. En Mateo 18, 23 al 35, existe una historia que nos ilustra esta gran verdad.
Un rey quería arreglar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía 10.000 talentos, para que entendamos un poquito esto. Un talento equivaldría hoy a aproximadamente 60 o $600.000. Entonces, 10.000 talentos equivaldría a $6.000.000.000. Era una deuda casi imposible de pagar. El problema era que el siervo no tenía cómo pagar la deuda porque era demasiado grande y su sueldo no le alcanzaba. El rey estaba a punto de vender a toda su familia para cancelar la deuda. Fue entonces que el siervo se postró y le pidió paciencia para poderle pagar todo lo que le debía. La historia dice que el rey quedó conmovido por aquella acción de humillación de parte del siervo y de su incapacidad para perdonar la deuda. Fue entonces cuando le dijo: toda tu deuda está siendo cancelada. Cuando salió de la presencia del rey, estaba muy agradecido. Solo que cuando caminó, yo imagino que hacia su casa, se encontró con un consiervo que le debía 100 denarios. Eso equivale a hoy aproximadamente $12.000. El siervo se postró pidiéndole paciencia, pero este no se lo aceptó, sino que se fue y le echó en la cárcel y le dijo: hasta que no me pagues toda la deuda, no saldrás de allí. Qué injusto. El siervo fue perdonado de su inmensa deuda, una deuda que literalmente nunca conseguiría pagar, pero no fue capaz de perdonar la deuda de su consiervo. Su deuda era tan grande como los peores pecados, ofensas que cometemos delante de Dios y hacia nuestro prójimo. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados al Señor, Él estará dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, los pasados y los presentes. Esta historia también nos enseña que si no perdonamos a los demás sus deudas, sus ofensas, como Dios nos las perdona, Él no nos perdonará las nuestras. La historia termina con las palabras del rey a su siervo: ¿no debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dicho de otro modo, el rey le dijo a su consiervo: ¿no deberías de haber perdonado los pecados de los que te ofenden, así como yo perdono tus ofensas? Quinta y última lección. Jesús perdonó en vida a sus ofensores. Él no esperó que todos mueran para recién perdonarlos. Él les dio su perdón mientras estaban vivos. No esperes la muerte de alguien para decirle: ahora sí te perdono. Jesucristo los perdonó en vida. ¿Será que tienes un amigo, un pariente, un familiar, un vecino o alguna persona que necesita que lo perdones ahora? Ay, mi querido amigo, cuando no perdonamos, el odio lleva a la venganza al crimen y el crimen a la lamentación. El odio produce enfermedades de orden psicosomático. La persona que odia jamás podrá ser feliz. Su propio odio le destruirá y le consumirá. Los especialistas dicen que experimentará úlceras, presión alta del corazón, dolores de cabeza, depresión y consecuencia sobre los sistemas digestivos y nerviosos. La única cura contra el odio es el perdón. La única cura contra el odio, no te olvides, es el perdón. En cierta ocasión se le preguntó a un muchacho acerca de lo que era el perdón. Él contestó lo siguiente: es el perfume que despiden las flores cuando son pisoteadas. Qué linda respuesta. Es el perfume que despiden las flores cuando son pisoteadas. En medio del dolor y de la humillación, los labios del Señor Jesucristo, de sus labios salieron un perfume delicioso, el perfume del perdón. Para terminar, te voy a contar una historia que le escuché años atrás sobre el poder que tiene el perdón en el corazón de las personas.
¿Estamos listos? Era el año 1990 cuando sucedió este horrible evento registrado en la historia de la ciudad, del país en Ruanda, uno de los mayores genocidios, una lucha entre los Hutus contra los Tutsis. 1 millón de personas murieron en menos de 9 meses. Años después fue entrevistado el presidente de la iglesia adventista de ese país y le preguntaron si él conoció a alguien que murió en el genocidio. Él dijo que sí, que en ese día él estaba predicando en una iglesia y escuchó decir: corten los árboles altos. Fue en ese momento cuando entraron con machetes y comenzaron a matar a los Tutsis. La matanza era tan grande que los perros, dice él, comieron los cuerpos en la calle y muchos cuerpos fueron tirados al río. Después entraron a las iglesias y mataron a su esposa, a sus hijos y nietos fuera de la iglesia. Él dice: quedé literalmente destrozado. Hasta que conocí a una mujer que cambió mi vida. Ella se llamaba Adele Selfu. Y esta mujer, dice él, le contó su historia. Esa mujer estaba con su esposo cuando los asesinos llegaron. Ella lo tenía de su mano mientras le cortaban la cabeza con un machete, mientras le pegaban en el cuello hasta matarlo. Toda la sangre se aplicó sobre su cuerpo. Fue muy horrible, afirmaba ella. Luego, esa misma persona con su machete me golpeó en la cabeza, me golpeó mi mano. No contento con eso, me golpeaba en el hombro. Fue en ese momento que caí desmayada, dice ella. Ellos pensaban que estaba muerta y se fueron. Después de unos días, mientras los demás aldeanos venían a enterrar a sus muertos, se dieron cuenta que aún sobrevivía. Me curaron y me cuidaron hasta restablecerme. Mientras el tiempo pasaba, yo estaba destrozada. Literalmente, decía ella, y sufría todos los días, hasta que pensé y me pregunté: ¿voy a vivir siempre como una mujer amargada y enojada? Fue allí que tomó la decisión de perdonar. También